Desde hace 3 meses el dolor es constante y cuando doblo mis rodillas es más intenso. Estoy muy preocupada porque soy instructora de yoga y ni siquiera puedo hacer la Padmasana. Siento miedo porque no sé si pueda seguir trabajando. Sí, he tenido varias infecciones graves en mi infancia a partir de los 4 años. Amigdalitis por estreptococos en varias ocasiones. Al año siguiente me hospitalizaron por una infección en mis piernas por estafilococo dorado. A los 7 años me volvieron a hospitalizar porque la infección por varicela fue muy grave. También, sí, soy alérgica a los AINES, lidocaína, dipirona, parabenos, aspirina y también a los langostinos. Y últimamente he hecho reacciones severas y no sé a qué. Mira las fotos de la última que tuve hace 2 semanas. No sé qué la causó. Estuve hospitalizada en la emergencia toda la noche. Casi todas cistitis colon irritable. Por eso estudié nutrición ayurveda y pude mejorarme. También tengo ovarios poliquísticos y la ginecóloga me está tratando desde hace 1 año con metformina y no entiendo por qué, sino como azúcares y nunca he tenido sobrepeso. Sí, me preocupan el dolor en mi cuerpo, mis alergias explosivas y también el insomnio que padezco desde hace varios años y también la pérdida de concentración y de memoria. Sí, tuve una experiencia emocional muy traumática. A los 4 años perdí al ser que más he amado. Mi padre era su única hija. Murió de un infarto cardíaco en un hotel en Bogotá y lo encontraron muerto. Me enteré en la mañana cuando mis compañeritas me dijeron que mi papá había salido de los noticieros y que lo habían encontrado muerto. Perdón. Desde ese momento tengo un vacío y un miedo profundo. Este caso me llevó a mí a la consulta y como bien escucharon ustedes, la paciente llegó con un simple dolor de rodilla. Pero cuando comencé a preguntarle por todos sus antecedentes, me dieron toda esa canasta que había ahí. De hecho, la fotografía que me mostró fue una fotografía, la reacción alérgica fue increíble, fuertísima. Y nos contó pues, la tragedia familiar que había tenido. Entonces, cuando nosotros hacemos el abordaje del cuadro clínico de la paciente, vemos que es una mujer joven, productiva, inteligente. De hecho, ahora se acaba de ir a Tailandia a recibirlo, a hacer el último entrenamiento para ser instructora de yoga de más alto nivel. Llega por una gonalgia, un dolor de rodilla bilateral crónica con limitación funcional y obviamente con una afección en la red inmunológica, con una cantidad de alergias severas, infecciones bacterianas y una viral. La varicela, la mamá dijo, casi se muere mi hija, y muy chica, y también el trastorno en la red metabólica. Y ella lo que constituyó fue un síndrome de sensibilización central. Comenzó a tener cistitis, comenzó a tener colon irritable, ovarios poliquísticos, dolor en todo el cuerpo. A ella le estaban poniendo la metformina porque está de moda, ¿no? Tome la metformina para combatir el ovario poliquístico, porque ya sabemos todo cuál es el origen de esto. Y además comenzó a tener un problema con insomnio, pérdida de la concentración, pérdida de la memoria y una sensación de fatiga. Estaba fatigada. Este examen al final, el caso de la doctora me lo siguió, y luego dije, bueno, yo voy a encargar de unas cosas, pero hasta ya a la doctora le mandamos a pedir un inmunofenotipo TIB por esas reacciones alérgicas cada vez más profundas, más intensas, y bueno, a sabiendas de que había una infección viral y fuerte,
pues había que estar pendiente de que el virus obviamente estaba haciendo su daño, pero queríamos ver hasta dónde podía estar dirigiéndose hacia una enfermedad autoinmune. Y la respuesta fue que era más de CD8, más en relación con la infección viral, afortunadamente en el momento. Entonces, eso es el caso clínico de la doctora ahora. Buenas noches, se oye perfecto. ¿Cómo están? ¿Qué tal estuvo lo que comieron? ¿Rico? Ah, bueno. Entonces vamos a hacer el enlace, ¿verdad? Porque el doctor Zuleta acaba de hablar de cómo drena el cerebro, mostrando la parte anatómica, fisiológica, funcional del sistema linfático. Pero hagamos el enlace del drenaje emocional. A mí me encanta que un neurocirujano diga que la pensadera produce residuos somáticos, orgánicos en el cerebro, que la pensadera produce detritos o detritus, como se llama. Eso me gusta porque eso lo dijo hace mucho tiempo Hammer cuando hablaba de los focos de Hammer, pero hoy me encanta que un neurocirujano lo diga y no sea un psiquiatra el que lo está diciendo, que la pensadera sí produce algo que es tangible, que no es abstracto. Aparte porque las emociones tampoco son abstractas, son neurotransmisores. Pero uno aprendió en medicina como si las emociones fueran algo abstracto, como medio esotérico, y son neurotransmisores. Entonces, cuando yo tengo un paciente que tiene pensadera porque está estresado por alguna situación a la que no logra adaptarse, por situación de cualquier orden, y como no logra adaptarse, entra en ansiedad, porque no sabe cómo se adapta a esta situación, no sabe cómo la resuelve, y entra en ansiedad. Y ansiedad es que no tengo ni idea qué voy a hacer con esto. Como los seres humanos, en general, viven sus situaciones emocionales en silencio y en aislamiento, nunca se les ocurre, como si le diera un infarto, ir al cardiovascular, como si le diera un dolor de muela al odontólogo, o si se fractura un fémur, va al ortopedista. Ni se le ocurre organizarlo ni con el cura, ni la monja, ni el pastor, ni el mejor amigo, ni nadie. Ojo, que no estoy demeritando nada de eso, ni el cura, ni el pastor, ni el mejor amigo, sino que no se le ocurre ir a organizar el infarto con ninguno de esos personajes, ¿verdad? Va al especialista. Pero cuando el tema es emocional, no va a consulta, lo vive en silencio y en aislamiento. Por eso vamos a comprender por qué el CERECOM es tan importante, obviamente relacionándolo con otros medicamentos. Entonces, un paciente que tiene esa ansiedad porque no tiene ni idea cómo va a resolver su situación, porque es muy abstracta, porque es muy existencial, simplemente porque no está formado para hacerlo, tiene que ir a buscar al especialista, al psicólogo o al psiquiatra, lo tiene que ir a hacer, pero no lo hace. Entonces entra en depresión. Y esa es la tríada que generalmente uno se estresa, se angustia, entra en depresión y en bajada, y de ahí una pensadera de todo tipo que está causando un proceso inflamatorio, primero agudo, luego crónico, que él dijo que se mete con la barrera hematoencefálica y de ahí todo lo que puede ocurrir, porque bloquea con la barrera hematoencefálica. Entonces a mí me gusta que alguien de su orden diga que algo tan abstracto como el pensamiento que creemos que no se ve, sí tiene un efecto sobre el soma, la psique expresada en el soma, lo tiene claramente. Entonces, vamos a ver el tema del enlace con lo emocional. Siempre recurro a esta herramienta, que es el eje hipotálamo hipófisis adrenal sistema inmune, porque es donde se explica todo. Veamos, todo empieza aquí, en amígdalas cerebrales. Esta es una paciente que desde los 5 años de edad creció con la creencia increíble, que es bastante común en nuestra cultura y en cualquier parte, de que se murió el ser que más amaba yo en la vida.
Imagínate crecer con una creencia que la persona que más amas en tu vida se murió, no existe, no la vas a ver, no vas a tener su apoyo y era tu papá. Entonces imagínate el miedo que hay ahí, la sensación de abandono que hay ahí, la tristeza que hay ahí, y eso produce tinnitus, doctor. Y eso produce tinnitus. Claro. Desde la medicina china es ese proceso, porque el oído medio y externo produce miedo, pero el oído interno produce, en el interno es desde la tristeza, y eso produce el tinnitus, y está íntimamente relacionada con la fisiología del riñón, pero no se nos cruza en ese pensamiento de que el miedo pueda producir tinnitus. Siempre nos vamos a buscar una causa orgánica, y la parte emocional también. Entonces mi paciente desde los 5 años de edad está sintiendo desde sus amígdalas cerebrales miedo, abandono, y puede haber frustración, sensación de soledad, tristeza, una obsesión con un tema que no logra resolver. Lo que pasa es que esta paciente ha tenido una postura resiliente frente a su vida, porque ella buscó el yoga, porque ella buscó la meditación, porque ella buscó la alimentación y la medicina ayurveda. Es decir, ella no se quedó quieta, o si no, no tengo ni idea a dónde hubiera llegado una paciente que desde los 5 años de edad, sus amígdalas cerebrales, que es la estructura del cerebro con la que sentimos, esa es con la que sentimos, ella estaba teniendo una hiperestimulación, porque a amígdalas cerebrales le pasa esa información al hipocampo. Perdón. Esto ya está temblando. Oye, yo no temblé con los paisas ni con los cachacos, y yo con Guanajuato, que yo no estoy temblando. Anda, me intimidan los campeones. Te desatan las emociones. Wow, se me desatan. Mira, tiembla y todo. Wow. Me voy a calmar. Entonces, mira, amígdalas cerebrales le pasa la información al hipocampo. Y en el hipocampo es donde se produce la dopamina, la serotonina y la norepinefrina. Y la dopamina, emocionalmente hablando, es la del movimiento, también fisiológicamente hablando, es la del movimiento. Es la que hace que yo como persona pueda tomar decisiones arriesgadas, decisiones atrevidas, que yo me atreva a soñar, a expandirme, a crecer, a llevar, a materializar sueños que yo creo elevados. Esa es la dopamina. Pero si yo desde los 5 años de edad estoy teniendo todos esos sentimientos que ya dijimos de la paciente, la dopamina puede empezar a verse alterada. La serotonina es el neurotransmisor que hace que yo me sienta en buen estado de ánimo, que yo me sienta capaz, que yo crea que lo puedo hacer, que yo me sienta optimista, que yo me atreva a soñar. Esa es la serotonina. Pero desde los 5 años de edad la puedo tener alterada. Así que esta es una paciente que luchó toda su vida, desde los 5 años de edad hasta los 38, que va y le consulta al doctor Zuleta. Afortunadamente llega donde él, que cree en el enlace, le hace todo el estudio, piensa que hay una derivación hacia el sistema inmune, y el examen de laboratorio último que le encuentra dice no es un tema ni viral ni bacteriano, aquí hay un tema que está pasando desde el punto de vista emocional, y él decide hacer la revisión en enlace. Y la norepinefrina es el neurotransmisor que hace que yo escanee una situación, la revise muy bien, serenamente, tranquilamente, antes de tomar una decisión. De manera que estas son actitudes que en la paciente iban a estar alteradas desde los 5 años de edad. Las amígdalas cerebrales también le pasan la información al hipotálamo, le pasa la información al sistema nervioso autónomo, y en el hipotálamo es donde
lo que se siente en amígdalas cerebrales, ahí en el hipotálamo se vuelve un neurotransmisor. Desde 1970 Candice Pert descubrió que los sentimientos, las emociones, lo que experimenta el paciente existencialmente hablando, se vuelve neurotransmisor en el hipotálamo. Las amígdalas cerebrales le dicen al hipotálamo, mire, esta niñita está sintiendo abandono, miedo, frustración, rabia, soledad, tristeza. Entonces el hipotálamo dice, bueno, vamos a volverlo neurotransmisor, y ahí es donde se vuelve bioquímica la emoción, deja de ser intangible, abstracta, para tener un impacto en el soma. Por eso lo afirmo, la enfermedad es un conflicto emocional no resuelto. Y llegó a ti, llegó al paciente para hacer un camino y resolver más de una cosa que tiene que resolver. Cuando llega a sistema nervioso autónomo a través de parasimpático y simpático, el parasimpático y el simpático gobiernan toda la economía. Quiere decir que mi paciente desde los 5 años de edad estaba sintiendo en su vejiga, en su riñón, en su hígado, en su vesícula biliar, en su intestino delgado, en su corazón, en su vaso páncreas, su estómago, sus mamas, su tiroides, paratiroides, gónadas, en pulmón, en colon. ¿Vieron lo que hice, no? Hice el recorrido por los 5 circuitos energéticos de la medicina china. Estaba sintiendo todos esos sentimientos, toda la fisiología, de manera que se iba a expresar en cualquiera de sus órganos blancos. Y pareciera que cualquiera de sus órganos blancos eran la cistitis a repetición que tenía, estamos hablando de miedo, de un manejo de la responsabilidad. Tuvo fibromialgia, dolor muscular. Vamos a hablar del Spascuprel y cómo describe claramente un paciente fibromiálgico. Pasó por infecciones a repetición en garganta, ya estamos en fuego. Pasó por... ella hizo fue ovarios poliquísticos y el síndrome de intestino irritable. Es decir, ella pasa por todos los circuitos, y se detiene en los órganos blancos de ella, que fueron varios. Sin embargo, no hay un diagnóstico específico. Y los psiquiatras le llamamos a eso síndrome de sensibilización central. O sea, cuando el sistema nervioso central está tan bombardeado, ahorita se lo voy a mostrar cómo, tan bombardeado, como si estuviera ocurriendo una injuria tisular, pero no la hay, una virosis, pero no la hay, una bacteriosis, pero no la hay, pero el sistema inmune responde de la misma manera frente a una injuria tisular, bacteriana o viral, responde de la misma manera a una injuria del alma, a una injuria emocional, a una injuria existencial. Porque el sistema inmune nuestro tiene tanta sabiduría que él no hace diferenciación y no dice, no, solo lo somático, que es lo que nos enseñan en medicina. No, solo lo somático. No, lo emocional existe para el sistema inmune, tanto que tiene la misma respuesta como si fuera algo tan tangible como lo somático. Aquí. Y cuando las amígdalas cerebrales llegan al hipotálamo, en el hipotálamo es donde todos esos sentimientos se vuelven neurotransmisores. Y el hipotálamo le da una orden a la hipófisis para que se libera el factor liberador de la adrenocórticotropina, se libera la adrenocórticotropina y llega a glándulas suprarrenales y ahí se produce cortisol y catecolaminas a la larga. Aquí el sistema nervioso autónomo les decía que a través de parasimpático y simpático, que se gobierna toda la economía, la presencia de esta acción del parasimpático y simpático crea una gran producción de macrófagos por parte del sistema inmune, porque él responde de la misma manera como si fuera una injuria tisular, como les decía. Produce cualquier cantidad de citoquinas, y las citoquinas empiezan a producir todo ese proceso inflamatorio del que nos hablaba el doctor Zuleta en el parénquima cerebral. Y por eso aquí empieza a haber una respuesta inmune
de las que ahora les voy a hablar. También se mete como el factor neurotrófico derivado del cerebro. Y ese paciente puede tener trastornos de memoria, de atención, de orientación, de concentración, de las funciones mentales superiores. Puede tener una apoptosis acelerada, es decir, una cantidad de muerte que no está programada todavía, pero él la empieza a gobernar, porque eso es lo que hace el factor neurotrófico derivado del cerebro, por la presencia de la citoquina. Y viene ese proceso inflamatorio que el doctor Zuleta nos explicó perfectamente, cómo ocurre a nivel somático. Y el cortisol, que es producido por las glándulas suprarrenales, también genera producción de macrófagos, de manera que se produce por el sistema nervioso autónomo y se produce por la presencia del cortisol una cantidad exagerada de macrófagos. Por otro lado, las catecolaminas lo que hacen es una inhibición de la insulina, de manera que al haber una inhibición de la insulina no hay quien meta la glucosa en el sistema inmune y por eso hay una depresión del sistema inmune. De manera que cualquier enfermedad se exacerba, se exagera, porque el sistema inmune está alterado por un tema que es netamente emocional. No está pasando somáticamente algo que se pueda decir, así haya toda la sintomatología. Esta presencia de macrófagos genera que hay una estimulación del sistema nervioso central, que era lo que estaba explicando el doctor Zuleta, cuando empieza a ver toda esa pensadera incontrolable. Ahora, hay una cosa típica del paciente. Los psiquiatras que están aquí, los psicólogos y psicólogas que están aquí, pero también ustedes, los médicos y médicas, aunque no sean del sistema de las emociones, sé que reciben emociones porque ustedes tienen esa sensibilización, esa sensibilidad exacta para eso. Uno muchas veces le dice al paciente, por ejemplo, cuando el paciente llega, a mí me parece increíble cuando el doctor me mostró este caso clínico y él le hace la pregunta, y por eso la paciente empieza a llorar y ella dice, sí, a los 5 años de edad, entonces le dice, se muere el ser que más he amado en la vida. Semejante creencia, porque si tú crees que hay alguien que tú amas más en la vida que a ti, ya tú tienes un asunto, que es un proceso inflamatorio agudo y crónico se te va a formar. Lo que pasa es que la creencia es que uno sí quiere a alguien más en la vida. Por ejemplo, las que son mamás y los que son papás, sí hay una creencia muy fuerte en nuestra cultura que se ama más al hijo que al sí mismo. Pero bueno, no me voy a meter en esas cosas filosóficas y eso en redes, pero ella creció en esa creencia también. Entonces, ¿qué es lo que hace la microglía? La microglía es el sistema inmune del sistema nervioso central. Entonces la microglía se activa porque está recibiendo toda esa información de toda esa presencia de macrófagos a nivel periférico. Y ella en sí misma coge la forma de un macrófago y empieza a fagocitar esos detritos que hay en el sistema nervioso central por la pensadera que tiene el paciente. El paciente tiene una frase típica que cuando uno le hace la pregunta, dice, no, pero yo la verdad es que ni pienso en eso. Porque el paciente tiene una negación y no quiere aceptar que eso me pueda estar afectando tanto. Entonces una frase típica es, sí, pero eso me pasó a mí cuando yo tenía 5 años, ya yo tengo 38, yo ni pienso en eso. Ahora sí, se me salieron las lágrimas y me he conmovido, pero porque me estás haciendo la pregunta, pero yo ni pienso en eso. Pero existe una cosa que se llama no consciente, que se llama inconsciente, que siempre está ahí trabajando y sí está creando pensadera y sí está creando detritus o el proceso inflamatorio. Entonces, la microglía también hace una hiperproducción de citoquinas a nivel del sistema nervioso central y empieza cada vez más ese proceso inflamatorio. ¿Cómo vamos de tiempo? Ok. Entonces se forman los falsos positivos
que tienen que ver con el estrés. Y es un estrés que es silencioso, doctores y doctoras. Porque no es el típico estrés donde el paciente está diciendo, sí, me siento estresado. No, te va a decir, no, yo no tengo estrés. Bueno, el de todos los días. Pero es un estrés silencioso. Es un estrés vivido en soledad. Porque es que además ni siquiera me lo quiero aceptar, el paciente ni siquiera se lo quiere aceptar frente a sí mismo. Eso ya pasó y yo ya volteé la página. Porque ni siquiera se lo quiere aceptar. Pero cuando uno empieza a escarbar, o a no permitirle al paciente que se quede con esa toxina emocional, que uno sabe que es el que le está causando toda la sintomatología somática, entonces el paciente lo empieza a expresar. Pero siempre te va a insistir, pero es porque tú me lo estás preguntando, es porque tú me lo estás escarbando, es porque tú. Al paciente le cuesta trabajo aceptar que sí tiene un asunto que resolver. Porque, mire, es más fácil que me den la pepa, las goticas, me las chupo, homeopáticas, las goticas homeopáticas, pero a mí no me toque ese asunto, no me toque la herida, no me la toque, no me la toque. Voy a decir algo, aunque está pudiendo. Yo digo, gracias, esta es mi tierra, carajo. Nos encanta perfumar la mierda. De hecho, perfume a la mierda. Durante toda mi vida guardando mierda, pero la perfumo con una cantidad de cosas. Hasta que ya el cuerpo dice, no puedo más. El cuerpo habla, lo expresa somáticamente y te toca asumir qué es lo que te pasa. Entonces, esa es la gran propuesta de un medicamento como Cerecom y la gran propuesta de una terapéutica como la Reto Central. Y es dejar de perfumar la mierda. Coge la mierda, límpiala, bótala, una vez que quede limpia, ahora sí échale perfume. Pero perfume de verdad. Perfume de verdad. Esa es la propuesta que uno le hace al paciente. Entonces, ¿cuáles son los falsos positivos? Miren, como hay toda esa cantidad de producción de citoquinas, una que se forma es la interleuquina 1 beta. Y esta actúa sobre el sistema nervioso central e induce fiebre. Pero no hay virosis, no hay bacteriana, no hay injuria tisular, hay una injuria del alma. Hay una injuria existencial. Hay un fenómeno que el paciente no ha resuelto y se expresa somáticamente. Entonces empiezan a ver estos falsos positivos y sí, empezamos a hacer todos los exámenes de laboratorio y claro que vamos a encontrar la interleuquina 1 beta elevada. Y entonces empezamos a buscar enfermedad periodontal, enfermedades reumáticas en la niñez y no las encontramos y seguimos buscando y por eso hay que terminar haciendo el examen para averiguar si hay un tema de enfermedad autoinmune. La interleuquina 1,6, la de la artritis reumatoide, produce fiebre, activa todo el eje, activa el factor tumoral alfa, de necrosis tumoral alfa, y es el que activa todo el tema de síntesis y liberación de proteínas de la fase aguda por los hepatocitos. Es decir, sí va a haber una gran actividad a nivel hepático, claro que la va a haber y se va a encontrar en el sistema, en los exámenes de laboratorio. Por eso cuando hablemos de un EPA, vamos a tener claro por qué dentro de la propuesta terapéutica está el EPA incluido. La otra interleuquina, o sigue la interleuquina 6, que mira, se eleva a los 60 minutos y persiste durante 10 días. Es un marcador relevante, como si hubiera una lesión tisular. En este caso, no es el tema. Además, activa los astrocitos y la microglía. El doctor habló claramente de todo lo que hacen los astrocitos y yo ahora me voy a detener en lo que hace la microglía, que es el sistema inmune del sistema nervioso central. El factor de necrosis tumoral alfa obviamente se eleva
para una artritis reumática, enfermedad inflamatoria intestinal, tuberculosis, y estamos buscando esos diagnósticos porque vemos esa interleuquina elevada y no lo vamos a encontrar. En el mejor de los casos es la interconsulta, ¿verdad? Pero siempre la frase que precede: usted no tiene nada. Usted no tiene nada. No, usted sí tiene. Usted sí tiene. Y vamos a trabajarlo con el psiquiatra, con el psicólogo, vamos a trabajarlo. O vamos a trabajarlo si tú también trabajas la parte emocional. O remitirlo. Uno le puede decir al paciente, mire, a nivel somático no hay una evidencia todavía, hay una disfunción. Porque, a ver, ¿cómo le digo a una paciente que no tiene nada y tiene ovarios poliquísticos? Que no tiene nada y tiene fibromialgia. Que no tiene nada y tiene infecciones a repetición. Que no tiene nada y tiene un tema de gastritis, de cistitis. Que no tiene nada y tiene un tema de síndrome de intestino irritable. Solo porque yo en mis exámenes de laboratorio no encuentro pruebas, le voy a decir que no tiene nada. No tiene nada que tú lo puedas encontrar en un examen de laboratorio. No sé si algún día vamos a llegar a un examen de laboratorio que detecte, como los focos de Hammer, que las cicatrices emocionales ya se ven en un TAC. Tú lo ves en un TAC. Antes no se hablaba de cicatrices emocionales en un TAC, ahora sí. No sé si algún día vamos a encontrar. ¿Qué tal si uno le dice al paciente, mira, somáticamente no te estamos encontrando algo que explique toda tu sintomatología somática? Revisemos emocionalmente qué está pasando. Pero usted no tiene nada, vaya a psiquiatría, imagínate. O vaya a psicología, pero ¿por qué voy a ir por unos ovarios poliquísticos al psiquiatra? O al psicólogo? Y resulta que los ovarios poliquísticos es una expresión impresionante del miedo o de temas de responsabilidad. La otra que se eleva son las prostaglandinas, que son las enfermedades que salen altas para enfermedades neurodegenerativas, para el asma, enfermedades de próstata y riñones. Miren, y lo más tenaz que puede pasarle a un paciente es que sí tenga un tema de próstata, sí lo tenga, o que sí tenga un tema de riñones, o que sí tenga una enfermedad neurodegenerativa, o que sí tenga el asma. Entonces ya creo que no hay un componente emocional. Y de todos modos tendría que hacer la interconsulta, porque yo no creo, y siempre lo digo a mis colegas, no creo en las enfermedades psicosomáticas. Yo creo que la enfermedad es psicosomática, ¿me explico? Porque es que decir enfermedades psicosomáticas es como si dijeras unas sí son psicosomáticas y las otras no. A ver, la enfermedad es psicosomática, pero los manuales de psiquiatría hablan de enfermedades psicosomáticas. Entonces, esto es a lo que le llamo los falsos positivos, y está todo este tema de citoquina. Ojalá en algún momento podamos oír al doctor Zuleta, que es experto en dolor, ver cómo hay pacientes con dolor somático, sin ninguna explicación desde lo somático, con toda la explicación desde lo emocional. Perdonen que pase rápido, pero no quiero hacer que los colegas de Santa Marta se tengan que ir más tarde. Pero como esta conferencia va a estar en la plataforma de GEL, entonces todo bien, todo bien. La neuroglía rápidamente se conforma por macroglía y microglía, y de ella es de la que voy a hablar, la microglía. Ya el doctor Zuleta dijo claramente cómo en las dendritas están las mitocondrias y en los axones están las mitocondrias. Dato supremamente importante, porque es que antes no se sabía eso. Y las mitocondrias, ustedes saben, son absolutamente importantes para que mi paciente tenga una buena producción de ATP y haya un funcionamiento adecuado celular, y tenga un buen ciclo de Krebs y haya un adecuado funcionamiento energético del paciente. Hoy no vamos a hablar de ubiquinol y coenzima, pero por supuesto que toda terapéutica tendría que empezar por un ubiquinol y un coenzima. A mí me gusta ponerlo en el REN 6 y REN 4,
que es lo mismo que decir que es 4 dedos por debajo del borde inferior del ombligo, línea media, aguja perpendicular. A mí me gusta la jeringa de 3 centímetros con una aguja de 30 por medio, ahí perpendicular, pongo toda la ampolla de Buchinol. 4 dedos por debajo del ombligo, línea media. Y a 2 dedos por debajo del ombligo, línea media, pongo toda la ampolla de coenzima. Una semanal hasta cumplir las 5, porque sí necesito activarle la actividad a mi paciente, la energía al paciente. Necesito que funcione. Entonces, ¿cuál es la información que procesa la microglía? En nuestra paciente ya sabemos cuál es la información que ella procesó durante todo ese tiempo sin ser exactamente consciente de lo que estaba procesando. Ella simplemente se ayudó con yoga, se ayudó con medicina ayurveda, pero ¿y cómo resolvía la parte somática, emocional? ¿Cómo la resolvía? Llegó a hacer un síndrome de sensibilización central que hubiera podido, digo yo, evitarse. Así que la microglía son las únicas células del sistema inmune. Es el sistema inmune que reside en el cerebro y es la que se encarga de orquestar la respuesta inmune, sea una injuria emocional, sea una injuria bacteriana, viral o tisular. Él responde de la misma manera. Es una distribución ubicua, quiere decir que está en todo el parénquima cerebral. Ella se pasea por todo el parénquima revisando todo el cerebro para ver qué está pasando y se va fagocitando los detritos que va produciendo la pensadera. Pero hay un momento en que la pensadera es tan alta en el paciente que la microglía no da abasto y de todos modos el proceso inflamatorio crónico, agudo y crónico se va a formar. Y ahí es donde empiezan procesos neurodegenerativos que se podrían evitar reconociendo esto. Ella se distribuye por todo el cerebro, toma forma de macrófago para ir fagocitando cuanto detrito va quedando para ir limpiando. Y de las cosas más interesantes que dijo el doctor Zuleta, esto ocurre durante el buen dormir, durante el sueño, en una arquitectura del sueño perfecta, en un sueño que sea realmente reparador. Y el insomnio es un síntoma al que casi no le damos importancia. Casi no. Nos parece normal tener insomnio inicial. Y yo me la vacilo con el iPad, el celular, el computador, la novela que dura hasta las 2 de la mañana. Y yo tengo insomnio. No le doy importancia al insomnio intermedio, que es que me despierto y no concilio el sueño. O lo puedo conciliar, pero me desperté y perdí unas horas de sueño. O el tardío, que me despierto mucho antes de la hora acostumbrada, o el total, me pasé la noche en vela. No dormí nada, mi paciente no durmió nada. Entonces ahí la microglía no puede actuar y se queda llenando de todos esos detritos de la pensadera y no hay nada que cause más pensadera que un insomnio. Yo no sé si lo que causa el insomnio es la pensadera o la pensadera. ¿La pensadera es la que causa el insomnio o el insomnio causa pensadera? ¿Ustedes qué creen? Bilateral, ¿no? Bilateral. Uno duerme no piensa. Y resulta que eso es importante poner dormir al paciente. Entonces la microglía ejerce todas esas funciones que tienen que ver con el cuidado del parénquima cerebral. Ellas son las más sensibles para detectar todo lo que está pasando. Y estas son las funciones de la microglía. Miren, a mí me encantó este dibujo que encontré. ¿Se dan cuenta? Cómo me tiembla la mano, ya me calmé. No crean que no se asusta, ¿verdad, amor? Ay, sí. Imagínate, tú tienes más tiempo que yo en esto y todavía te asustas. Estaba asustada, ya me he calmado. Miren, a mí me encantó porque miren que hay 7 pasos y es lo que uno hace en terapia. La microglía hace lo mismo. Mira, vigilancia. Ella se pasea por todo el parénquima vigilando
qué desecho hay, qué detrito hay, qué cosa innecesaria hay. Y eso hace uno con el paciente, que conozca su propia historia para que no la repita, que conozca desechos de la historia y se deshaga de ellos, y se quede con lo que de la historia le interesa. Eso hace la microglía, y uno hace eso en terapia también. La microglía hace la fagocitosis. La fagocitosis es: encuéntrame, cómeme, digiéreme. Lo siento, pero la literatura lo dice así. Lo siento, ¿sí? ¿Se pueden reír? El doctor Zuleta me dijo, cuando yo le conté, me dijo, pero eso suena como erótico, ¿no? Donde estábamos revisando la conferencia. Mira, se puso rojo. ¿Te pusiste rojo, doctor? Ah, bueno. Pero así dice eat me, no, dice find me, eat me, ¿y cómo es? Digiéreme. Y esto es lo que uno hace con el paciente: encuentra la creencia que te desarmoniza la vida, las creencias que te desarmonizan la vida. Te alimentas de la creencia porque aprendes de eso, aprendes de lo que no es y te quedas con lo que sí es de la creencia. Y lo digieres, te queda de alimento y de aprendizaje. Eso hace la microglía. La microglía hace la poda sináptica. Es decir, mira qué maravilla. Ella se deshace de las neuronas que ya están dañadas, de las neuronas que representan viejos patrones de comportamiento, desde el punto de vista somático y desde el punto de vista emocional. Ella hace la poda sináptica y la recorta y empieza a crear, ahí dice, aquí dice la neurogénesis, es decir, nuevos patrones de comportamiento. Corta las viejas neuronas, que son los viejos patrones de comportamiento y de pensamiento y de sentimiento, y crea nuevos patrones de comportamiento, de pensamiento y de sentimiento, nuevas neuronas. Exactamente. Esto no es un invento mío. Esta es la traducción a lo emocional de lo que somáticamente ocurre. Es decir, mire, esto es lo que siempre hablo en las conferencias y es lo que siempre enseño en los diplomados. Yo le digo al médico, doctor, es que somos una unidad integral. Lo que hace la neurona somáticamente hablando, también lo hace emocionalmente, al mismo tiempo. Simplemente hay que saberlo leer, hay que traducir nuestro organismo, que es perfecto, que es integrado, no está desintegrado. Ella hace la mielinización, que cuando ocurre la desmielinización, que es lo que cubre los axones, lo que hace que estén protegidos, y luego hace la mielinización, que es desaprender y aprender. Quita la vieja mielina y pone la nueva mielina. Aprendo, desaprendo y aprendo. Y eso lleva todo un proceso. Ahorita hablamos de la neuroplasticidad. Y la vasculogénesis, que son las nuevas formas de vida, nuevos vasos sanguíneos, y la respuesta inmune se activa después de cualquier reto de autoprotegerse. Es decir, cualquier reto que plantea la vida y en el que hay que autoprotegerse, eso lo hace la microglía, también se hace emocionalmente hablando. Me quedan 10 minutos. Hablemos de la plasticidad de la microglía. Ella se pasea cada hora para ir revisando. Entonces, la neurona dopaminérgica dañada, que le dice encuéntrame, cómeme y digiéreme, son señales de neuronas dopaminérgicas dañadas. ¿Qué es la dopamina? La dopamina es la que se encarga de estar vigilante, claro, con memoria, aprendiendo, la cognición, el humor, la motivación, el movimiento, las decisiones nuevas, la función intelectual. Esa es la dopamina desde el punto de vista emocional. Le dice, encuéntrame, o sea, resuelve el tema. La microglía se mueve para resolver el tema, ayudado por estos mediadores que se llaman ROC. Le ayuda a moverse para hacer la digestión de la neurona dañada. Y aparecen también los EROS, que es para equilibrar. El ROC
hace la motilidad de la microglía para que fagocite el desecho, pero aparece el eros para que lo equilibre, es decir, para que no dañe tantas neuronas y haya neurodegeneración, sino que equilibre, las comes, las digieres, pero no tanto que haya una neurodegeneración. Es perfecto. Aquí hace la fagocita, eso se llama cliapsia, y luego engulle y digiere a través de los lisosomas de la catepsina B. Eso es lo que hace la microglía. Estos son todos los circuitos que la paciente tuvo alterado o tiene alterado. Gracias. Tuvo porque ella ha ido, mejoró un poco, lo que pasa es que se fue para Tailandia. Esa es la otra, ¿verdad? Que los pacientes toman esas decisiones. La neuroplasticidad, este es un video muy cortico que habla de los arquetipos. When we control our emotions or